El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asegura no haber recibido ninguna nueva propuesta del grupo terrorista Hamás para liberar a los rehenes en Gaza y ha condicionado además el avance de las negociaciones para una nueva tregua a un cambio de postura de Hamás. Entre tanto, se suman los llamados internacionales para que Israel detenga esa ofensiva a gran escala sobre Rafah, en el sur de la franja. La ONU teme una masacre si el ejército israelí lanza esa operación militar. Rafah, en la frontera con Egipto, acoge a más de 1 millón de desplazados internos palestinos. Es una población que se ha ido moviendo a distintos lugares dentro de la franja, lugares que acabaron siendo atacados. Las condiciones en las que se encuentran son nefastas. Akram al-Saidi está asustado por la anunciada gran ofensiva del ejército de Israel sobre Rafah en su lucha por eliminar a la organización terrorista Hamás. Esta ciudad del sur de Gaza había sido anteriormente declarada zona segura por las fuerzas israelíes. Tras permanecer aquí 40 días en una carpa, Akram y su familia deben huir de nuevo hacia el centro de la franja. Ya estoy desmontando la carpa. Ahora iremos a la región central de Gaza porque aquí en Rafah ya no es seguro. Desde hace días el ejército israelí amenaza con entrar aquí. Vamos allí con la esperanza de que haya quedado algo en pie, aunque no sabemos si es seguro. Que Dios nos proteja. El miedo aumenta entre los más de 1 millón de desplazados que se encuentran en Rafah. Muchas familias en busca de seguridad se ven obligadas a trasladar sus carpas a otros lugares. Algunos todavía están conmocionados por los ataques israelíes que condujeron a la liberación de 2 rehenes retenidos en un edificio del campo de refugiados de Shaboura, en Rafah. Estábamos en el campo de Tal al-Sultán. Las bombas caían muy cerca y murió mucha gente. Ahora iremos hacia la costa. ¿A dónde si no? ¿A Israel? ¿A dónde iremos si Israel arrasa Rafah? Déjenos algún lugar. Pedimos al gobierno de Hamás o a quien gobierne la franja de Gaza que vengan a darnos una solución y nos proporcionen refugio. Estamos aquí y obviamente no nos vamos a ir. Mientras la guerra continúa haciendo más difícil la vida de personas como Akram y su familia, quienes abandonan Rafah esperan que se trate de la última marcha y sobre todo que llegue pronto la paz. Una paz que parece muy lejos. El secretario general de Naciones Unidas no cree que exista un escenario realista, ha dicho, para una evacuación de esa población palestina refugiada en Rafah. Saludamos al periodista y experto en Oriente Medio, Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué me puedes contar sobre si es viable una evacuación de Rafah y sobre el avance o no de las negociaciones? Las palabras de Netanyahu no apuntan precisamente a un acercamiento. Bueno, lo cierto es que hasta el momento lo que conocemos es esa orden que ha dado Benjamín Netanyahu a su ejército de preparar un plan de evacuación masiva para los civiles, pero no tenemos detalle alguno sobre cuál puede ser su destino. Eso sí, si nos fijamos un poco en los medios israelíes más cercanos al ultranacionalismo sionista, apuntan directamente a que el lugar más seguro para la salida de los palestinos es el desierto de Sinaí, en Egipto. Eso sí, desde el Cairo, desde que comenzó esta guerra, se han negado por activa y por pasiva a una opción de estas características e incluso en los últimos días, según se acerca esta ofensiva sobre Rafah, los egipcios lo que están haciendo es reforzar la verja de separación. Y en cuanto a la negociación, hay que decir que avanza, pero lo hace muy lentamente. E incluso en medios israelíes apuntan a que Benjamín Netanyahu ha ordenado a su equipo que no regrese mañana al Cairo, donde está previsto que se retome esas conversaciones que también tuvieron lugar ayer con Estados Unidos, con Qatar y con Egipto. Hay muchas diferencias sobre la mesa. El propio Benjamín Netanyahu dice que ellos no van a ceder a esas pretensiones que está poniendo Hamás. Parece que uno de los grandes puntos de diferencia ahora mismo es el número de presos palestinos que Hamás está exigiendo que se liberen en el intercambio por los rehenes que siguen manteniendo en su poder. Y lo que está sobre la mesa es la opción de una tregua de 6 semanas. La impresión, desde luego, es que Netanyahu no tiene excesiva prisa porque se llegue a una nueva tregua.
Vamos a ver, primera visita, además del presidente turco Erdogan, Mikel, a Egipto, y eso después de 12 años. El presidente egipcio Al-Sisi lo recibió este miércoles en El Cairo. ¿Qué significa esta visita? ¿Cómo la valoras? ¿Y cómo va a utilizar Turquía su influencia en la región para evitar que el conflicto quizás entre Israel y Hamás vaya más? Es una visita importante, como dices, porque yo creo que ya es pone punto y final, ¿no? a ese problema en las relaciones entre los dos países que estalló precisamente cuando el general Al-Sisi era el ministro de Defensa de Egipto y fue el que lideró un poco el golpe de Estado contra el presidente egipcio Mohamed Morsi, que hay que recordar que tenía una relación estrecha con el presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía. Por lo tanto, con esta visita ya se zanja el problema entre los dos países. Las relaciones ya se habían ido mejorando en los últimos años, pero ahora ya se consolidan de manera definitiva con esta visita oficial de Erdogan. En cuanto al impacto que puede tener en Gaza, lo cierto es que la guerra en Gaza le ha pillado a Turquía con el pie totalmente cambiado, sobre todo al presidente Erdogan, que estaba en pleno proceso de normalización de relaciones con Israel, reapertura de embajadas, habían vuelto los embajadores a Ankara y a Tel Aviv, y esto le ha pillado con el pie totalmente cambiado. Por eso Turquía, que en el conflicto de Ucrania, por ejemplo, es el mediador más importante entre rusos y ucranianos, está totalmente fuera de la escena de mediación, y son egipcios y cataríes los que están haciendo ese papel, cuando Turquía también tiene un vínculo muy estrecho con el grupo palestino Hamás. Así que hay que ser muy cautos para saber cuál puede ser el alcance del papel que pueda jugar Turquía en esta labor de mediación. Hasta ahora, repito, ha estado totalmente fuera de la escena mediadora. Y además de Egipto, Erdogan también ha dicho que va a visitar Emiratos Árabes Unidos. Por lo tanto, una gira en la cual el tema de Gaza va a ser muy importante, pero insisto en que Turquía, desde luego, no está a la altura de nivel de mediación que han estado en estos últimos meses países como Qatar y Egipto. Muchísimas gracias, Mikel Ayestarán. Un saludo. Gracias a vosotros. Hablando de intentos de mediación, la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, insta al gobierno de Benjamín Netanyahu a desistir de un asalto a la ciudad palestina de Rafah. Se suma así al reclamo de otros líderes como el secretario general de la ONU y el presidente francés Emmanuel Macron, quien comunicó telefónicamente al primer ministro israelí que Francia también se opone a la ofensiva. Baerbock ha llegado a Jerusalén en lo que supone su quinta visita de la ministra a Medio Oriente desde que comenzara la guerra. Ante una nueva posible ofensiva de Israel que ya comentábamos, la ministra alerta de que Gaza está al borde del colapso y de que la gente que se resguarda en Rafah huyendo de los combates necesita corredores humanitarios seguros. A su vez pide también un alto el fuego y el ingreso de más ayuda humanitaria. Nuestra analista política Paola Álvarez ha seguido todos estos días los encuentros de la ministra alemana con distintos representantes de las partes en conflicto. Conectamos con ella en nuestro estudio parlamentario. Paola, ¿qué peso o qué influencia puede tener esta visita de Baerbock? ¿Se espera que sea diferente a las anteriores? Bueno, Ana, de momento lo que es diferente es lo que está tardando en llevarse a cabo la comparecencia de Baerbock, que estaba programada para hace ya casi una hora, lo que ya nos dice algo de que quizá las conversaciones no están siendo tan sencillas después de las últimas declaraciones de la ministra. Aún así, cuesta imaginar que la visita de Baerbock o la de cualquier otro político tenga ahora mismo peso suficiente para cambiar posturas en el gobierno israelí. Sí queda claro, como estamos viendo, que cada una de esas ya 5 visitas a Israel ha supuesto un aumento de la presión de Alemania, que ha ido modificando sus propias posturas a medida que se evidenciaba la crudeza de la situación en Gaza. Ayer Baerbock recibía en Berlín a su homólogo de la Autoridad Nacional Palestina, Riyad al-Maliki. Junto a él expresaba ya esa preocupación por la anunciada ofensiva en Rafah. Pedía a Israel que cumpla con el derecho internacional y decía, en unas palabras que recordaban a otras recientes del representante de Exteriores europeo, Josep Borrell, que ese 1.400.000 personas que se está refugiando en Rafah no puede volatilizarse sin más. Hoy ha ido un paso más allá. Aún aquí en Berlín, Baerbock ha pedido el alto el fuego y ha asegurado que Gaza está al borde del colapso. Como decías, no ha especificado si lo que está reclamando es un alto el fuego permanente. Recordemos que ha votado Alemania en contra en la ONU hasta en 2 ocasiones y que la postura del gobierno se mueve más bien en la línea de lo que se han llamado pausas humanitarias. En cualquier caso, el gobierno de Israel percibe ese aumento de presión. Baerbock se reúne, de hecho, también con líderes de la oposición, pero es importante aclarar que la ministra alemana sigue haciendo hincapié en que Israel tiene derecho a defenderse
Dice que la visita suya sirve también para aumentar la presión sobre los que llama terroristas de Hamás, a los que hace culpables del sufrimiento de los palestinos y a quienes exhorta de poner definitivamente las armas por compasión, dice, hacia los suyos. Paola Álvarez, muchísimas gracias por todo esto. Un saludo.